Hola, buen día a todos. No sé en qué momento ustedes verán esta grabación, pero bueno, básicamente la grabación se origina en que mañana es 24 de marzo, Día de la Memoria, así que bueno, aprovechando que eh, podemos conciliar el hecho de que podemos mantener el feriado y la posibilidad que nos da la facultad de que algunos de los contenidos de la materia se den en forma asincrónica, traducción, puedan ver este video en el momento en que ustedes más conveniente les resulte. Lo dejo grabado, entonces ya ustedes después podrán utilizarlo en el momento en que, bueno, sea más adecuado para ustedes. Eh, En algún sentido, ahora lo que tenemos que hacer es hacer un corte con lo que veníamos viendo, que era básicamente fenomenología, eh, todos los, todos los experimentos, algunos de los principales experimentos que llevaron a plantear la necesidad de que hay que formular una nueva teoría, una teoría física distinta a, a las tradicionales que se conocían, digamos, a las tradicionales teorías mecanicistas, como es la mecánica clásica, el electromagnetismo clásico, la termodinámica, y hay que formular una teoría que sea lo suficientemente flexible como para acomodar estos experimentos nuevos en los cuales aparentemente eh, uno puede medir valores discretos para distintos tipos de cantidades físicas, principalmente energías, digamos, por ejemplo, la típica medición espectroscópica, si bien lo que uno mide son fotones de longitudes de ondas precisas, lo que uno imagina es que esa radiación electromagnética que uno mide, que se mide, eh, corresponde a que el sistema físico de interés, que pueden ser los átomos de un gas, eh, poseen una serie de valores de energía permitidos que son discretos. Estos valores de energía permitidos genéricamente se suelen denominar espectro. Básicamente, ¿por qué? Porque dan lugar al espectro que se mide. ¿Ok? Entonces, si bien lo mencionamos muy brevemente al final de la clase de fenomenología, no hay tantas teorías matemáticas, sobre todo a principios del siglo XX, no había tantas teorías de la matemática que entregaran como resultado de operar con ese tipo con las cantidades digamos, de la teoría matemática, no había tantas cosas que dieran como resultado algo que uno pudiera llamar un conjunto discreto de valores. ¿Sí? Habitualmente, por suerte, bueno, obviamente la licenciatura en física fue diseñada muchos años después de que se puso en pie la mecánica cuántica, entonces ya hemos visto muchos de los elementos que uno necesitaría para tener una teoría matemática que permita definir o que tenga intrínsecamente la posibilidad de que se calculen eh, valores discretos para lo que uno espera sean cantidades físicas. ¿Ok? Eh, entonces, eh, básicamente la idea de esta clase es repasar y poner en un pie un poco más general también algo que uno ha venido utilizando desde el primer año de la licenciatura, que es el álgebra lineal. ¿Ok? Entonces, el álgebra lineal que vamos a ver es muy similar al álgebra lineal que
que uno ve entre primero y segundo cuatrimestre del primer año, solamente que vamos a permitir una serie de generalizaciones que nos van a permitir introducir una notación que va a ser muy útil y además vamos a permitir que esta álgebra que nos interesa no solamente se reduzca, por ejemplo, a álgebra real, sino que lo que nos interesa es una álgebra que permita valores complejos. ¿Sí? Eso habitualmente, si bien en primer año no hay ninguna restricción estrictamente a la utilización de valores complejos, eh, estrictamente uno ve análisis complejo en segundo año. Entonces, varias de las cosas que vamos a estar haciendo son posibles gracias a la unión de lo que uno vio en álgebra 1 y 2 bueno, parte del contenido de métodos matemáticos de la física 1. Entonces, un concepto clave del álgebra lineal son los espacios vectoriales. Obviamente, por espacios vectoriales uno va a entender eh, aquellos espacios que cumplen las propiedades que uno conoce abundantemente de los espacios vectoriales. Uno sabe que los espacios vectoriales son espacios que eh, contienen elementos de un tipo, al cual uno puede asignar al espacio uno puede asignarle una cierta dimensión, y uno sabe que dichos espacios vectoriales son básicamente cerrados ante determinadas operaciones. Entonces, por ejemplo, uno sabe que si uno tiene dos elementos del espacio vectorial, eh, la suma, que uno la define de alguna forma, bueno, la suma de dos elementos del espacio vectorial también pertenece al espacio vectorial, multiplicar por una constante también es una operación que lleva elementos del espacio vectorial dentro del espacio vectorial, etc. Entonces, conocemos montones de ejemplos de espacios vectoriales, ¿sí? El ejemplo más común, que tiene casi todas las características que nos interesan, es lo que se denota habitualmente como C supra n. C supra n, uno lo que está pensando es un espacio de, bueno, lo que uno llamaría comúnmente un vector, o sea, un arreglo de n, casualmente, n elementos, donde cada uno de estos elementos es un número real. Esto habitualmente lo que uno piensa es, bueno, es una representación posible de los espacios, del espacio vectorial Cn. Obviamente uno puede pensar, bueno, situaciones más complejas, pero este ejemplo es lo suficientemente general y lo suficientemente interesante como para contener muchos de los elementos que nos interesan. Entonces, debido a razones propias de, bueno, notación propia de la física, es costumbre introducir una notación bien específica, ¿sí? Para los vectores del espacio vectorial se los suele denotar, al menos para cuántica es útil denotarlos con este simbolito, es decir, lo que uno está asumiendo es que esto es un elemento del espacio vectorial, lo que uno llamaría un vector, y bueno, habitualmente esta notación en física se la conoce como la notación Braket. No es particularmente interesante en este momento de dónde viene tal denominación, pero en principio lo que cuando veamos a lo largo de la materia notación de este tipo, lo que tenemos que pensar es básicamente que vamos a estar
pensando en algo que uno puede llamar legítimamente un vector en algún espacio vectorial abstracto. Eh, Toda la notación que nos interesa respecto al álgebra, básicamente está casi toda contenida en lo que ahora va a pasar a ser un recuadro azul. En este recuadro azul básicamente está descrito, bueno, si tenemos, todos sabemos que si tenemos números complejos, el complejo conjugado, que no hace falta decir eh, qué significa, pero básicamente se denota con una estrellita o cualquier otra notación equivalente de, que hayamos usado alguna vez para el complejo conjugado. Ya dijimos que con esta notación denotamos al vector, mientras que con esta notación denotamos a un elemento del espacio dual. Acá, de acuerdo a cómo hayan hecho las cosas en álgebra, básicamente lo que uno puede ver, uno sabe que si uno tiene un espacio vectorial, uno siempre puede definir una operación lineal que lleve elementos de un espacio vectorial a... En álgebra uno en general lo que hacía era una operación que llevaba elementos de, de un espacio vectorial a los reales, dado que ahora estamos considerando eh, espacios vectoriales complejos. Los vectores, el dual de un vector, básicamente la operación dual o el espacio dual está definido como aquellas cosas que agarran un elemento del espacio vectorial y lo llevan a un número complejo. En el caso de espacios vectoriales de dimensión finita, uno puede ver que el espacio dual es un espacio que tiene la misma dimensión que, que el espacio vectorial de interés. Es más, uno puede ver en general que si uno introduce un suficiente número de elementos, por ejemplo, introduce eh, toda una serie de elementos, lo que puede ver es que el dual es un espacio vectorial de la misma dimensión y que, bueno, en realidad se termina pareciendo mucho a, es un espacio que se parece mucho al espacio vectorial original. Eh, Básicamente, la introducción del vector dual y, bueno, y una cosa muy típica de los espacios vectoriales que nos van a interesar, los espacios vectoriales que nos van a interesar son espacios vectoriales que tienen un producto escalar. Entonces uno puede pensar que, claro, acá gracias al dual, uno cuando multiplica un elemento del espacio vectorial por un elemento del espacio dual, esta operación claramente termina en un complejo. Entonces realmente uno le puede decir, bueno, es el producto escalar. ¿Por qué? Porque es algo que me va a devolver un numerito. ¿Sí? Otra notación que va a ser más interesante y que va a ser muy interesante, muy utilizada y que después la vamos a tratar de discutir bastante extensivamente y es uno de los principales objetivos de hacer esta discusión sobre el álgebra, es introducir lo que se denomina habitualmente como producto tensorial. El producto tensorial es es una operación que por el momento no hace falta que uno tenga claro qué es, pero básicamente lo que me permite es fabricar espacios vectoriales cada vez más grandes, más complejos, en algún sentido, con una estructura más rica, por así decirlo. Y bueno, y como en cualquier espacio vectorial, eh, es conveniente introducir operaciones que me lleven elementos del,
de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Habitualmente, si uno tiene determinadas cosas, uno puede pensar que eso es una matriz, y si no, simplemente uno puede pensar que, como haría en, en el, en el eh, en álgebra, uno puede definir operaciones lineales, transformaciones lineales que lleven vectores a otros vectores, inclusive ni siquiera tienen que ser eh, los vectores de salida, no tienen por qué ser igual a los vectores de llegada, eh, no tienen por qué tener la misma dimensión, y bueno, pero en general, una vez que uno introduce transformaciones lineales, lo que uno puede ver es que a esas transformaciones lineales, si uno tiene una base, en general, bueno, tiene una representación matricial de la transformación lineal, por eso acá hablamos directamente del complejo conjugado de una matriz. Si uno tiene una matriz eh, A con el, un asterisco, en general a lo que se refiere es al complejo conjugado de esa matriz. También se suele introducir la notación de la matriz transpuesta y de lo que se conoce como la matriz hermitiana, que es básicamente la transpuesta complejo conjugado. De una forma u otra, toda esta notación es más o menos compatible con todo lo que uno vio en álgebra 2, así que no es demasiado problemático. Dependiendo del curso que hayan visto, el producto tensorial puede ser un poco más interesante o no. Una cosa muy típica de los espacios vectoriales complejos es que para los vectores se suele muchas veces utilizar o reservar las letras del alfabeto griego. Para los escalares se suele utilizar Z o letras del alfabeto latino, letras minúsculas, mientras que para las transformaciones lineales o para aquellas cosas que operan sobre los vectores, habitualmente uno reserva las letras del alfabeto latino mayúsculas, ¿ok? Entonces, esto por supuesto además me permite introducir notaciones más complejas, como por ejemplo este lindo simbolito que está acá, el cual tengo que entender claramente como que hay una transformación lineal. Puedo pensar una matriz, si eso me ayuda a fijar ideas, una transformación lineal aplicada al vector psi, y una vez que hago este producto escalar, bueno, perdón, una vez que aplico la transformación lineal al vector psi, bueno, después puedo hacer el producto escalar entre el vector a por psi y el vector dual phi. ¿Ok? Todo esto es notación, de vuelta es muy común, pero bueno, en general siempre uno trata de eh, uno después trata de profundizar un poco sobre todas estas definiciones. Bueno, habitualmente cuando uno hace álgebra, uno puede hacer bastante álgebra sin utilizar necesariamente el concepto de base, si bien, bueno, he sabido que muchas cosas son bastante más sencillas si efectivamente uno introduce una base del espacio vectorial, ¿sí? Lo mismo con el concepto de independencia lineal. Una cosa, y esto tiene que ver con nosotros, con qué tipo de curso estamos pensando hacer, qué tipo de curso de mecánica cuántica. Mucho de esta parte del repaso del álgebra está sacado del libro de Nielsen y Chuang, ¿sí? Por cierto, lo pueden consultar en cualquier libro de álgebra, en el libro de álgebra que vieron posiblemente que utilizaron en segundo año, perdón, en primer año. Pero, bueno, el libro de Nielsen y Chuang, como es un libro que está muy orientado a
hacer mecánica cuántica en sistemas, no vamos a dar la razón específica acá, pero en sistemas que son sí o sí de dimensión finita. Entonces, y además es un libro orientado no solamente a físicos, sino a matemáticos y a gente que viene de las ciencias de la computación. Entonces es un libro que tiene que empezar con los conceptos de álgebra lineal, porque no todo el mundo ve álgebra lineal al mismo nivel, por así decirlo, y porque, por ejemplo, en ciencias de la computación, en general nunca se usan eh, ni álgebra compleja ni el concepto de números complejos. Entonces, hacer un buen repaso sobre las propiedades de espacios vectoriales de dimensión finita, con números que puedan ser complejos, estos espacios vectoriales, es una buena práctica. Eh, entonces, el concepto de base e independencia lineal ya lo deberíamos conocer todos. Básicamente la base es un conjunto de vectores que, que son linealmente independientes. La independencia lineal sabemos que básicamente se formula en términos de una combinación lineal y un conjunto de vectores se dice que es linealmente independiente si hago una combinación lineal de coeficientes por los vectores y la única forma de que esa suma de esa combinación lineal de coeficientes complejos por los vectores me dé cero, básicamente pasa porque los coeficientes sean intrínsecamente cero, eso es si si los vectores son linealmente independientes. Si uno puede encontrar una combinación para un conjunto de vectores, uno encuentra una, un conjunto no trivial de coeficientes que hace que la combinación lineal de esos vectores sea nula, entonces, uno sabe que no tiene una, una base. Por las dudas, yo supongo que todos estos conceptos son más o menos claros, pero queda claro que si yo tengo un conjunto de vectores B sub I, o si inclusive utilizo la notación que acabamos de introducir, y este conjunto de vectores B sub I va desde 1 hasta n, una combinación lineal de todos esos vectores es de la forma C1 por B1 más C2 por B2 más, y bueno, Cn por B sub n. Esto que he escrito acá claramente es una combinación lineal de todos los elementos, y lo que hemos estado diciendo es que B1 a Bn son independientes linealmente si no hay ninguna combinación, eh, si no hay ninguna, la única combinación que logra producir esto es que todos los C sean triviales, ¿no? O sea, insisto, todos estos son conceptos que hemos venido trabajando durante mucho tiempo. Está bueno que uno trate de recordarlos, ¿sí? En general, un conjunto puede ser independientemente lineal. Ahora, en general, uno habla de una base de, del espacio cuando ese conjunto tiene la misma dimensión del espacio, ¿sí? Entonces, si uno tiene un conjunto de vectores que son linealmente independientes, pero ese conjunto, la cardinalidad de ese conjunto, el número de elementos de ese conjunto es menor que la dimensión del espacio, eh, bueno, entonces lo que uno tiene en realidad es una base de un subespacio que si todos los vectores están contenidos en un espacio, entonces ese subespacio está estrictamente contenido en el espacio vectorial más grande. De vuelta, todas estas cosas son bastante conocidas, pero es bueno volver a recordar todas estas cosas. Entonces, ya yendo a temas un poco más, antes de cambiar de tema, perdón,
A lo largo de los espacios vectoriales complejos con producto interno habitualmente se denominan espacios de Hilbert, ¿sí? Los espacios de Hilbert tienen muchas propiedades muy interesantes, eh, y van a ser el, como les gusta decir en el norte, es el patio de juego, es donde uno va a jugar. La cuántica se va a desarrollar en general en espacios de Hilbert, ¿sí? De vuelta, espacios de Hilbert, perdón, espacios vectoriales con producto interno eh, son, son espacios de Hilbert. Hay un par de requisitos más, pero los espacios de dimensión finita los cumplen ampliamente todos los requisitos para ser espacio de Hilbert. En el caso de espacios de dimensión infinita, los requisitos, esos requisitos extras que tiene ser un espacio de Hilbert, además del producto interno, son un poquito más complicados de verificar. En general uno no los verifica, sino que se acostumbra a pensar en cuáles son esos requisitos. Pero, insisto, en los espacios vectoriales complejos de dimensión finita, todas las condiciones habidas y por haber eh, que necesita un espacio de Hilbert se cumplen. Así que también esa es otra razón para hacer este repaso de álgebra lineal, tener al menos ejemplos simples de espacios de Hilbert y de todas las operaciones que se pueden hacer en estos espacios. ¿Por qué? ¿Y por qué uno le pone tanta atención? Y porque después los otros espacios de Hilbert, con los que nos vamos a encontrar, y acá me estoy adelantando, pero los otros espacios de Hilbert, los de dimensión infinita, en general son espacios funcionales, o sea, son espacios que los elementos de esos espacios de Hilbert no son vectores, que son cosas familiares, sino que son funciones. Entonces, eh, en estos espacios de funciones, comprobar resultados o hacer eh, algunas cuentas es bastante más complicado que en espacios vectoriales, perdón, que en espacios de Hilbert de dimensión finita. Entonces, hay una doble finalidad en empezar con en espacios de dimensión finita. Una que algebraicamente o desde el punto de vista de las manipulaciones matemáticas son mucho más sencillos. Hay muchas cosas que se pueden comprobar básicamente podríamos decir, por enumeración, justamente por ser espacios de dimensión finita. Y bueno, eh, nos retrotraen hacia los primeros conceptos de álgebra que uno tuvo. Dependiendo de los cursos de, de métodos matemáticos de la física, y esto también es un problema, no en el caso de ustedes, creo, eh, habitualmente uno puede haber visto espacios de Hilbert en el contexto de métodos matemáticos de la física, por ejemplo, en el problema de Sturm-Liouville, ¿sí? En el problema de Sturm-Liouville y para el problema de ecuaciones diferenciales de segundo orden, se suele introducir el concepto de una serie de conceptos como, bueno, justamente producto escalar, espacio de Hilbert, autoadjunto, todas cosas que uno va a volver a encontrar ahora y que lo que la confianza que le deberían dar a uno es que uno puede tener un lenguaje unificado para todos estos, para este tipo de espacios, para los espacios de Hilbert. Pero bueno, siguiendo con eso, uno puede introducir rápidamente el concepto de operadores lineales y matrices. Ya un poco habíamos anticipado antes el concepto
de operador lineal, pero básicamente por operador lineal lo que tenemos que entender es que es exactamente la definición que estoy recuadrando, es decir, un operador lineal entre espacios vectoriales B y W es definido como cualquier función que efectivamente tome un vector de, del espacio B y lo lleve a un espacio W. Una cosa muy típica que uno dice bueno, ¿qué significa lineal? Y bueno, básicamente lineal significa que si uno tiene dicho operador aplicado a una, y vamos a utilizar el lenguaje, a una superposición lineal de vectores que están en el espacio B, obviamente estos vectores B sub I, la idea es que están en el espacio B. El concepto de lineal básicamente lo que quiere decir es que si yo aplico, si se aplica este operador a esta combinación lineal, a esta superposición lineal, el resultado que uno espera es básicamente una suma de los coeficientes. Estos coeficientes son transparentes desde el punto de vista de la aplicación del operador. El operador actúa sobre vectores, entonces esos coeficientes, que pueden ser complejos, son transparentes a la acción del operador sobre los vectores. ¿Sí? Entonces, esto es muy simpático. Esta es exactamente la definición de operador lineal. ¿Sí? Ignora los coeficientes complejos que pueden estar multiplicando los vectores, y si tengo una suma, bueno, el operador A directamente se aplica sobre el, sobre el elemento del espacio vectorial B. Un tipo de operadores que son particularmente importantes, un tipo de operador lineal que es particularmente importante, es el que uno tiene cuando el espacio de salida es igual al espacio de llegada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el operador lineal A opera sobre un vector que está en el espacio B, me devuelve un vector que está en el espacio B. Y habitualmente lo que se dice es que ese operador está definido en B y ya. A otra cosa. Y lo que todo el mundo entiende es que efectivamente el operador A agarra elementos del espacio vectorial B mayúscula y me devuelve otro elemento del espacio eh, B mayúscula. Un operador que tiene esta importancia en todo esto es el operador identidad, que, bueno, suele ser interesante por muchas causas. Básicamente lo que el operador identidad lo que agarra es para cualquier vector del espacio vectorial B mayúscula, me devuelve exactamente el mismo vector, y obviamente el operador identidad es un operador definido en el espacio vectorial que corresponda. Algunas veces lo que se hace con los operadores es ponerles un subíndice que me indique en qué espacio están operando. Esto, cuando uno tiene un único espacio vectorial posible, por así decirlo, eh, lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, que ahí uno lo podría denotar como I sub B mayúscula, y esto me da las claras que I sub B mayúscula es una cosa que lleva cosas del espacio vectorial B grande al espacio vectorial B grande. Eh, para decir una cosa bastante simple, lo que uno se imagina es que si este espacio vectorial eh, tiene una cierta dimensión, bueno, este operador identidad va a ser distinto del operador identidad en un espacio vectorial con una dimensión distinta. ¿Sí? Pero bueno, obviamente, eh, claramente I es un operador, el operador identidad es un operador definido en algún espacio vectorial, y algo muy común que suele hacerse es la composición de operadores. O sea, uno puede definir operadores que vayan, si uno tiene un operador A que va del espacio vectorial B al espacio vectorial W,
Entonces, y una, a su vez, después si tiene un segundo operador que va del espacio W, que es el espacio de llegada del operador A, y el operador de llegada del operador B es X, entonces uno puede definir un operador que va, básicamente, uno puede definir el operador composición que va básicamente de B a X, ¿sí? Y eso uno lo hace bastante simplemente, bueno, aplicando en orden, en el orden adecuado, los operadores. Primero aplico A, el operador A al elemento del espacio vectorial B y después aplico el operador B al elemento de W, lo cual es todo, insisto, bastante conocido. Obviamente, en algún momento para los operadores lineales es conveniente introducir la representación matricial. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, si uno sabe que cuando uno aplica a un operador, a un vector del espacio, ¿sí? Eh, y eh, esto me devuelve un, un, un vector en otro espacio, ¿sí? Entonces, como lo vamos a decir así, como A va de B a W, eso quiere decir que A aplicado a B, este vector se tiene que poder escribir como un vector en este espacio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si los B sub J son una base del espacio vectorial B, aplicar a un elemento de la base del espacio vectorial B grande, me tiene que devolver un vector en la base de W, ¿sí? Entonces, lo que está escrito acá de forma tan inocente y simple, básicamente lo que me dice es que cualquier vector que esté en el espacio W lo puedo escribir como una combinación lineal de vectores que están en W, lo cual es totalmente razonable, ¿sí? Esto que está acá no es nada más ni nada menos que un posible vector en W. Si, insisto, si los B sub J son una base del espacio vectorial B y los omega sub I son una base del espacio vectorial W, esta identidad lo único que dice es que A aplicado a un elemento de la base de B me tiene que devolver algún vector más o menos general en W, ¿sí? Entonces, este conjunto de valores A sub i j se denominan habitualmente la representación matricial de A. ¿Ok? Porque, bueno, porque uno imaginaría que si uno después elige estos B sub J y los W sub I de alguna forma particular, realmente uno puede arreglar estos elementos A sub i J que si bien están escritos con mayúscula son escalares, ¿sí? Uno puede arreglar estos coeficientes en una matriz de dimensión adecuada, ¿sí? Básicamente lo que uno sabe es que si uno conoce la dimensión de, del espacio vectorial B y la dimensión del espacio vectorial W, básicamente A sub i j va a tener como dimensiones eh, las dimensiones de, justamente, uno lo va a poder escribir como una matriz cuyas dimensiones tienen que ver con el espacio de salida y llegada. No es nada raro, pero está bueno que lo vuelvan a pensar. Todas estas cosas en algún momento han sido utilizadas. Matrices que van a intervenir en nuestra vida de acá hasta fin de 2021 y mucho más allá, son por ejemplo las que se conocen como matrices de Pauli. Estas matrices son típicas matrices que uno podría encontrar en espacios vectoriales complejos. De hecho, bueno,
la matriz de Pauli, que habitualmente uno denomina como sigma cero, no es otra cosa que la identidad en un espacio vectorial de dimensión 2. ¿Sí? Las matrices de Pauli son matrices definidas en espacios vectoriales de dimensión 2. Después, bueno, así como, como dijimos, esto lo estamos utilizando para repasar y para introducir notación. Hay una matriz de Pauli, sigma X, que también, dependiendo el uso, se puede denotar como sigma 1 o directamente como una X mayúscula, y es, bueno, una matriz que es 2 por 2, pero que los elementos distintos de 0 están fuera de la diagonal. Hay una matriz sigma 2 que también se suele denotar como sigma I o directamente como I mayúscula, que es una matriz 2 por 2 que tiene elementos imaginarios puros, mientras que la sigma 3, que también se denota como sigma Z y Z, es básicamente una matriz que tiene, eh, bueno, los elementos distintos de 0 están en la diagonal. Estas matrices son particularmente importantes en el espacio de Hilbert de dimensión 2, en el espacio vectorial complejo de dimensión 2 con producto escalar como corresponde. Eh, ¿Por qué? Porque básicamente son una base, uno puede ver que son una base para todas las matrices para todas las matrices autoadjuntas o hermitianas que uno va a utilizar. Eso, si bien no es una definición que tengamos en estos momentos, hay ciertas cosas que ustedes pueden ver de estas matrices. Básicamente, bueno, para empezar, si uno recuerda que la propiedad hermitiana que habíamos mencionado más arriba es que es cuando tiene que ver con el complejo conjugado y cosas por el estilo, ¿sí? Complejo conjugado y traspuesta. Fíjense que, por ejemplo, si a sigma 2 uno le calcula la traspuesta, vamos a escribir un poquito para que no quede tan en el aire. Claramente lo que uno puede ver es que sigma 2, por ejemplo, traspuesta, y de paso vamos recordando el significado de estas operaciones, está dada por 0 y menos i. Entonces, si ahora hago sigma 2 traspuesta complejo conjugado, esto me devuelve 0 menos i y 0, lo cual, si uno mira, puede identificar que efectivamente hacer traspuesto y complejo conjugado me devuelve exactamente la misma matriz, ¿sí? Fíjense que esta propiedad, que la traspuesta complejo conjugada, vale lo mismo para las 4 matrices de Pauli. Todo esto es muy bonito. De vuelta, uno puede agarrar y esperar al momento adecuado, pero esas propiedades van a ser muy interesantes. Entonces, si bien arriba habíamos aclarado la notación, ahora para los operadores para los operadores lineales, hemos introducido distintos conceptos. El más importante es la representación matricial. Y bueno, y todas estas cosas son posibles porque tenemos bases y independencia lineal, etcétera, etcétera. ¿Qué es el producto interno? ¿O cómo vamos a tratar de entenderlo al producto interno? En general, la mayor parte de los libros de mecánica cuántica denotan al producto interno o utilizando paréntesis y una coma, y bueno, se supone que el producto interno en general lo que uno siempre piensa que uno tiene es una operación que toma dos objetos y me devuelve un escalar, ¿sí? Entonces por eso en esta notación de paréntesis, bueno, en esta notación con los angulitos y separado por una barra vertical, uno deja lugar para los dos argumentos de interés. Entonces, habitualmente lo que uno dice es que esta operación, que habitualmente está definida en
bueno, un espacio vectorial, comillas, digamos, esta operación toma dos elementos de un espacio vectorial y me devuelve un complejo conjugado. El número de condiciones que uno tiene que cumplir esta operación, a alguna gente le gusta llamarlo bilineal y cosas por el estilo, pero no, no sé si es muy útil llamarlo de esa forma, el producto interno. Lo único que nos interesa del producto interno es una operación que efectivamente toma dos elementos y que seguro que es lineal en el segundo argumento, o sea, es lineal en el argumento de la derecha, ¿sí? ¿Qué significa que es lineal en el argumento de la derecha? Que si uno tiene elementos del espacio vectorial, que uno los llama genéricamente, fíjense que estamos utilizando letras minúsculas, V y W, ¿sí? Ya dijimos que no hay ningún problema en que, dado que estamos en espacio vectoriales, B más W es un elemento del espacio vectorial B. Si B minúscula es un elemento del espacio vectorial B mayúscula y W también es un elemento de ese mismo espacio vectorial, esto está bien definido. Y lo que uno dice es que, bueno, que la propiedad que me interesa es que de alguna forma uno puede pensar que U se distribuye de esta forma, o sea, es realmente lineal en el segundo argumento. También es lineal en el sentido de que si uno multiplica por números acá alfa y beta, si bien es un poquito distinta la notación de la que hemos venido usando hasta ahora, acá alfa y beta la idea es que son escalares, alfa y beta pertenecen a los complejos, eh, alfa y beta pertenecen a los complejos, entonces, de vuelta, alfa por B más beta por W es un elemento del espacio vectorial B, y bueno, lo que nosotros decimos es que si lo que uno tiene es el producto interno, da lo mismo, da lo mismo multiplicar por escalar a un vector que esté a la derecha que hacer el producto escalar y multiplicar por ese escalar afuera de la, del producto interno. Bueno, acá por ejemplo está bueno revisarlo los apuntes cada tanto porque evidentemente me olvidé un beta. ¿Ok? Entonces, básicamente es lineal en el segundo argumento. Eh, Como estamos hablando de espacios vectoriales complejos, para que ciertas propiedades se cumplan, es conveniente eh, pedir que si uno invierte el orden en el cual uno está trabajando, uno no obtiene el mismo número complejo, es decir, si yo hago el producto de U por B, no obtengo lo mismo que haría si hago el producto de B con U, sino que obtengo el complejo conjugado. ¿Ok? Entonces, esta propiedad está básicamente, eh, me garantiza de que si uno está trabajando con espacios vectoriales cuyos elementos pueden ser complejos, esto me va a garantizar un montón de propiedades muy útiles para después. Como en cualquier producto interno, o como cualquier producto interno, en general, vamos a decirlo así, uno no es claro ahora, pero va a ser claro más adelante, el producto interno de un elemento por sí mismo, de un elemento del espacio vectorial por sí mismo, en general tiene que ver con propiedades físicas. ¿Sí? Producto de vectores distintos no necesariamente, pero el producto de un vector por sí mismo suele estar asociado a ciertas propiedades físicas, entonces en general lo que uno pide, como las propiedades físicas uno piensa que son números reales, etcétera, uno va a pedir que este tipo de numeritos sea mayor o igual que cero. Fíjense que al poner que está mayor o igual, lo que estamos diciendo es que eso tiene que ser número real porque los complejos no están ordenados, así que este simbolito en los números complejos no tiene mucho bollo. Entonces, estrictamente lo que está acá, de una forma un tanto condensada, lo que estamos diciendo además es que U por U pertenece
a los reales. Fíjense que además esto es consistente con esto, ¿no? Eh, si bien, fíjense que si uno pone el número si yo agarro y digo que U por U es igual a U por U complejo conjugado, o sea, los invertí, pero como son el mismo no cambia. Los números que son iguales al complejo conjugado, bueno, son los números reales, lo cual está muy bien. Y lo que sí es importante es que decimos que el producto es exactamente igual a cero si solo si U es igual a cero. Eh, Ustedes han visto en algún momento, confío, en, en espacios vectoriales que no cumplen esta condición, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene cuadrivectores, los cuadrivectores que uno utiliza en relatividad especial o en, o en electromagnetismo, bueno, es lo mismo. Eh, los cuadrivectores en relatividad especial hay vectores nulos, es decir, hay vectores que cuando uno calcula el producto escalar por sí mismo es, el resultado es nulo. Están los vectores nulos, tienen su importancia, son los vectores asociados a los conos de luz, etcétera, etcétera. Bueno, en los espacios vectoriales que vamos a considerar, en, en mecánica cuántica, en general, bueno, que un producto escalar de un vector consigo mismo de cero me está asegurando que tengo un vector nulo, lo cual, por distintas razones, vamos a ver, en general no nos interesa tener vectores nulos, así que está todo bien. Si uno introduce bases y por lo tanto uno introduce, digamos, uno puede escribir los elementos de los espacios vectoriales como arreglos ordenados o como n-tuplas o como le quieran llamar. Si uno representa los, insisto, los elementos del espacio como, como estos arreglos ordenados, como vectores, ¿sí? Elementos con muchas patitas, ¿sí? En general, lo que uno dice, bueno, es que el producto escalar que le va a interesar básicamente es muy similar al producto escalar que uno tenía en Rn. Obviamente, para que todo esto funcione, uno tiene que introducir las bases canónicas, que son las bases que básicamente uno puede escribir como unos y ceros, ¿sí? Unos y ceros repartidos en las distintas componentes. Entonces, si efectivamente uno tiene alguna base canónica, uno puede escribir el producto escalar, uno lo puede escribir como una suma del producto elemento-elemento de, bueno, los coeficientes del vector que está a la izquierda entran en ese producto como complejo conjugado y los elementos del vector que está a la derecha entran como ellos mismos, ¿sí? Fíjense que además todo esto se puede utilizar, bueno, la notación de vectores columnas y de vectores fila. Entonces fíjense que claramente este producto escalar definido de esta forma, claramente se puede escribir como, utilizando esa notación, como I traspuesto complejo conjugado, eso es un vector, I por Z, ¿sí? Y este producto es el producto matricial usual, ¿sí? Es como se multiplica un vector fila por un vector columna. Y bueno, y de acuerdo a la notación que vimos más arriba, fíjense que esto es básicamente equivalente, o sea, esto que está acá arriba es equivalente a I traspuesto complejo conjugado, obviamente si los vectores uno los designa como vectores columna. Un vector fila es el traspuesto de un vector columna y esto a su vez se puede escribir, por ejemplo, como I daga,
que daga es traspuesto complejo conjugado por z. Se puede, entonces, el producto escalar en este tipo de espacios vectoriales de dimensión finita, complejos, se puede denotar de todas estas formas distintas. Acá, obviamente, lo que uno está pensando es que está utilizando la notación matricial usual, la que aprendió en segundo año, mientras que acá está utilizando, bueno, una notación un poco más general, por así decirlo. O sea, no tengo por qué, acá tengo un montón de convenciones, los vectores son vectores columna, hay hay una base canónica, hay un montón de información en estas igualdades tan inocentes que uno incluye. Bueno, eh, obviamente después de que uno introduce el producto interno, hay toda una serie de consideraciones que de vuelta, nosotros cuando estamos, todo lo que estamos hablando acá es de dimensión finita, después cuando realmente empecemos a hacer mecánica cuántica y veamos inmediatamente cuál es el significado de eso de tener un espacio de Hilbert de dimensión finita, vamos a poder ir a hacer el ida y vuelta, ¿sí? Eh, y esto que está acá es importante, porque, ups, lo dice cualquiera. Eso es importante por lo que habíamos mencionado antes, que en dimensión finita, espacio vectorial con producto interno es exactamente lo mismo que un espacio de Hilbert, mientras que en dimensión infinita no son equivalentes. No lo vamos a profundizar ahora, pero básicamente los espacios de Hilbert, la idea es que tienen que tener dos condiciones más. Si uno habla de un espacio de Hilbert abstracto, la idea es que los espacios de Hilbert son completos y tienen base denumerable, lo cual no quiere decir que sea finita, sino que, que la base, uno puede hacerle, a los elementos de la base, uno puede hacerle una correspondencia entre, bueno, entre los elementos de la base y los números naturales. Eso es una base denumerable. Eh, completo, que un espacio sea completo, básicamente lo que quiere decir es que toda sucesión de elementos del espacio converjan a un elemento del espacio. Esto en espacios vectoriales de dimensión finita es medio absurdo. Ahora, ustedes en métodos matemáticos de la física vieron sucesiones de funciones, por ejemplo, sucesiones de funciones continuas, derivables, con un montón de propiedades bonitas, que convergen a algo que claramente no pertenece a, no tiene las mismas propiedades, perdón, no tiene las mismas propiedades que, eh, que los elementos de la sucesión. Eh, no voy a particularizar demasiado ahora, pero qué sé yo, cuando uno introduce, por ejemplo, la delta de Dirac, uno puede ver, por ejemplo, que hay sucesiones de eh, funciones, por ejemplo, eh, gaussianas, muy bonitas, que como toda gaussiana son funciones continuas, derivables, pero que convergen a algo que ni siquiera uno puede decir que sea estrictamente una función normal, es algo que solamente tiene sentido en un sentido distribucional. Entonces ya sabemos que hay bueno, sucesiones de funciones que convergen a cosas que no son funciones del mismo tipo. Entonces, si uno definiera un espacio en base a funciones que son, por ejemplo, estas gaussianas, que son continuas, derivables, etcétera, uno puede llegar a un elemento que no sea ni continuo ni derivable, en cuyo caso uno tiene que pensar qué es lo que hace con que ese espacio de funciones
si efectivamente uno puede definir un espacio de Hilbert o no. ¿Por qué la completitud es importante? Y bueno, si bien no es obvio aquí, eh, básicamente porque la razón la vamos a ver después y tiene que ver con que uno lo que le gustaría es que cualquier situación física que uno vaya a describir tiene que tener un correlato cualquier situación física razonable tiene que tener un correlato en los elementos matemáticos que uno está utilizando para describir esa situación física. Entonces, si uno no tiene cosas completas, podría llegar a haber situaciones físicas que no fueran representables en ese espacio o cosas por el estilo. Entonces, si bien no es una cosa que vamos a enfatizar, la completitud en dimensión infinita puede jugar un papel importante. Por las dudas, si ustedes están diciendo, bueno, pero a ver, estas correlaciones con dimensión infinita, ¿cuándo las vamos a hacer? ¿Cuándo las vamos a ir haciendo de a poco? Para los que son así como que quieren saltarse pasos y quieren saber quién es el asesino de entrada, bueno, pueden recurrir al Galindo, si, si al menos con esta parte no quieren profundizar mucho más. Bueno, obviamente cuando uno tiene producto escalar, uno de los conceptos que aparecen bastante gratis, por así decirlo, son el concepto de ortogonalidad, ¿sí? Y además, bueno, por supuesto también uno puede, no es el único concepto que puede utilizar, la ortogonalidad sabemos que dos elementos son ortogonales y su producto interno da cero, ¿sí? Y también el producto interno nos permite introducir un concepto del cual vamos a hacer mucho uso, que es la normalización, ¿sí? Se dice que un vector U está normalizado si su producto interno, el producto del vector por sí mismo devuelve el valor 1. Y obviamente una vez que uno introduce eso, uno puede hablar, por ejemplo, de un conjunto ortonormal de vectores. Uno tiene un conjunto ortonormal de vectores si cada uno está normalizado, si cada uno de los elementos U sub i está normalizado, y cualquier producto que considere entre dos elementos de ese conjunto, básicamente el producto me devuelve una delta de Dirac. Los conjuntos ortonormales y completos, lo cual quiere decir que tienen ese conjunto, el número de elementos de ese conjunto es igual a la dimensión del espacio. Los conjuntos ortonormales y completos son bases, obviamente. ¿Por qué? Porque como son ortonormales, son linealmente independientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conjunto ortonormal completo. Pues, si uno tiene un conjunto ortonormal de 5 vectores en un espacio de Hilbert de dimensión 10, bueno, eso no es una base, no es una base del espacio de Hilbert de dimensión 10, pero es un conjunto ortonormal. Bueno, la idea de esta clase era que durara hora y chirola, no voy a alcanzar a cubrir todos los temas de álgebra, lo que voy a hacer es después hacer otra, otra charla, voy a grabar otra clase, y el último concepto que vamos a introducir ahora es, ¿por qué? Porque notacionalmente es interesante y porque permite definir una serie de cosas, es lo que se denomina habitualmente como producto externo. El producto externo, lo que uno tiene que entender es que es una operación que en principio puede involucrar eh, tres vectores, por así decirlo, y me devuelve un vector. ¿Ok? Básicamente el producto externo se define como diciendo, bueno, tengo un algo que no sé muy bien qué es, pero que se denota de esta forma, que es el producto externo. Fíjense que están ordenados exactamente al revés que el producto escalar. Entonces tengo el producto externo entre el vector u y el vector b, y le aplico esa cantidad a un elemento arbitrario del espacio vectorial.
por definición, lo que vamos a asumir es que este producto, este extraño elemento, cuando aplica a B', me devuelve básicamente algo que me devuelve un vector que está en la dirección de U y que el factor de proporcionalidad tiene que ver con el producto escalar entre B y B'. Bueno, es muy interesante porque fíjense que básicamente este producto externo, si uno estuviera pensando en vectores, realmente en vectores tipo Rn, esto que está acá es una especie de proyector sobre la dirección de U. Es de la forma en que lo tengo que entender. ¿Sí? Fíjense que el elemento, lo que sea que está entre paréntesis, agarra básicamente cualquier vector, mientras no sea ortogonal a B, ¿sí? Agarra básicamente cualquier elemento del espacio vectorial y me devuelve algo que está en la dirección de U. O sea que esto que está acá, legítimamente lo puedo pensar como algo que proyecta cosas en la dirección de U. Lo que pasa es que no me las proyecta todas de la misma forma, sino que depende de cómo es el producto escalar del argumento que está a la derecha por el vector al cual estoy aplicando esta cosa que se parece a un proyector, ¿ok? A un proyector de los que uno utilizaba, por ejemplo, en, en Introducción a la Física, en Física 1, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas situaciones en las cuales uno está interesado en saber qué le pasa a un vector cuando, cuando de alguna forma me interesa cómo se ve ese vector en determinada dirección. La aceleración tangencial, la aceleración normal, montones de situaciones en las cuales ese tipo de cantidades es interesante. La forma más formal y al mismo tiempo general de introducir ese tipo de cosas es a través del producto externo. ¿Ok? Entonces, si uno hace eso, define el producto externo, tengo una forma, gracias a eso, de tener una representación muy general de cualquier operador lineal. ¿Sí? A cualquier operador lineal lo puedo fabricar como una colección de coeficientes. Estos O sub i j son números complejos y a estos O sub i j los multiplico por básicamente toda una colección de cosas que son el producto externo. Fíjense que básicamente lo que estoy diciendo es que, bueno, acá lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, que si aplicar este operador lineal o a un elemento particular, ¿sí? Podemos hacer la cuenta para que quede bien claro. Por ejemplo, uno le gustaría que O, que la, disculpen, a uno le gustaría que el operador O aplicado, por ejemplo, a un elemento B sub k particular, ¿sí? Dado que esto, si O es un operador definido en el espacio vectorial B, me tiene que devolver una combinación lineal de cosas que vivan en ese mismo espacio vectorial. Entonces a esto le gustaría que esto fuera, por ejemplo, una suma sobre L, hay que usar todos elementos distintos, de que de O sub ta, 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 O sub LK por, bueno, eh, B sub L. ¿Sí? Fíjense que acá lo que estamos diciendo es que al actuar el operador O muy general, pero es un operador lineal sobre un elemento de la base, bueno, me va a devolver una combinación de elementos, una combinación lineal de elementos de la base, que bueno, que como no sé si me devuelve, qué es lo que me devuelve, tengo que escribirlo como una combinación sobre todos los elementos de la base. ¿Sí? Entonces, si uno multiplicara, por ejemplo, ahora a izquierda por, por B sub M, fíjense que uno tendría B sub M aplicado a O B sub K,
de acuerdo a esta cosa, fíjense que multiplicar, por así decirlo, a izquierda por B sub m, multiplico B sub m, estos coeficientes son transparentes y me queda el producto de B sub m por B sub L. Si B sub m por B sub L es justamente un conjunto ortogonal y completo, utilizando la ortonormalidad, la ortogonalidad, lo que me va a quedar es O sub m k, lo cual es perfecto porque justamente esto que está acá, sabemos que hemos dicho que es la representación matricial del operador O, y este coeficiente O sub mk, la única forma lógica y razonable de, 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 de producirlo es agarrando el operador O y haciéndolo, eh, bueno, aplicándolo sobre dos elementos de la base. Con lo cual todo es como muy razonable. Entonces, de vuelta, esto que está acá no es nada más que escribir que cualquier operador lineal se puede escribir como una combinación muy general de números complejos por estos elementos, estas cosas hechas en base al producto externo. En matrices, si ustedes recuerdan, básicamente uno podía escribir una matriz como una suma de una combinación lineal de elementos de una base de matrices. Bueno, si ustedes escribieran esto como matrices y vectores columnas, etcétera, 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 lo que lograrían tener es que, por ejemplo, O como matriz es le vamos a poner una M para que parezca una matriz, una suma sobre I y J de coeficientes O sub I, J, y esto que está acá ya dijimos que lo tengo que interpretar como un vector columna por esto que está acá, habíamos dicho que lo podía interpretar como un operador, perdón, como un vector fila complejo conjugado, o sea que lo puedo escribir como B sub J traspuesto complejo conjugado. Y a nadie le extraña esto, porque así como digamos, utilizando el producto escalar usual, mejor dicho, el producto matricial usual, uno sabe que un vector fila por un vector columna me devuelve un escalar, mientras que un vector columna por un vector fila me devuelve una matriz cuadrada, eh, y todo el mundo muy contento. O sea que en espacios vectoriales simples, este producto externo se pueden representar realmente como matrices, ¿no? Como matrices comunachas. Todas estas cosas, este tipo de cuentas, este tipo de comprobaciones, están en la guía, ¿sí? Así que, bueno, ya les hemos dicho varias veces de que las guías están muy sintonizadas a cómo es el teórico. Entonces, la idea es que en el teórico vamos a estar repasando todas estas definiciones muy generales, pero que todas las conexiones, todas las formas esas de escribir una expresión, tratar de racionalizarla para, para bases particulares, para espacios de dimensión pequeña, cosa que no puede escribir todo explícitamente, todas esas cosas las tienen que hacer sí o sí en el práctico. ¿Ok? Así que, por favor, realmente poner en uso estas cosas y familiarizarse y demás, solamente se va a completar una vez que ustedes traten de aplicar estas definiciones, esta sucesión de nombres, esta sucesión de cosas a espacios vectoriales concretos de dimensión pequeña, como tienen un montón de ejercicios en la guía correspondiente, en la guía número 1. Y bueno, acá vamos a cortar por el momento y queda muy poco material para terminar el álgebra lineal y eso lo voy a hacer a continuación.